Se habló mucho del reporte del staff del Fondo Monetario, las 125 páginas que dio a conocer hace 6 días el Fondo Monetario como prolegómeno de esta visita de Christine Lagarde al país, de este desembarco de Christine Lagarde con Alejandro Werner, con Roberto Caldarelli, el encargado del caso argentino, y con varios técnicos más que vienen con la excusa de la cumbre de ministros del G20, de la cual es anfitrión Argentina, pero a aterrizar ni más ni menos que al país que celebró el programa, que acaba de firmar el programa de asistencia del Fondo Monetario más importante de su historia como stand-by. En ese reporte, en el reporte del staff que se dio a conocer el viernes pasado a la noche, hay varias cosas que generaron mucha polémica. El tema de las retenciones, que el fondo decía tienen que dejar de bajar porque les hace un agujero fiscal a ustedes que tienen que volver a pagar esa deuda después. El tema de la restricción a los sueldos públicos, que van a tener un aumento solo del 8% en los próximos 12 meses, según ese reporte. Pero hay un tema en el cual casi nadie se detuvo a hacer foco, que es el recorte en las empresas públicas. Hay 3 rubros especialmente delicados que van a protagonizar conflictos muy importantes en los meses que vienen. Uno de ellos es Aerolíneas Argentinas, otro de ellos es el Correo Argentino y otro de ellos son los trenes argentinos. En los 3 casos, el Estado actúa como empresario. Claro, tiene el control de Aerolíneas Argentinas desde que el gobierno anterior decidió hacerse de la mayoría accionaria. Sigue funcionando como una sociedad anónima, pero con la mayoría en manos del Estado. Está el Correo Argentino, donde el grupo Macri tuvo un paso olvidable allá por principios de este siglo, dejando un tendal de deudas que todavía hoy se dirime en tribunales. Y están los trenes que tienen 2 concesionarios todavía privados, Ferrovías y Metrovías, pero que en el resto de los casos, el ramal Roca, el ramal Sarmiento, los ramales Mitre, en definitiva los más utilizados por la población, el San Martín, todos ellos pasaron a la órbita del Estado y están bajo un par de empresas. Lo que dice, las empresas son absolutamente desconocidas, una se llama SOFCE y la otra se llama Administradora de Recursos Humanos Ferroviaria, pero lo que dice el reporte del Fondo Monetario es que esas compañías tienen que recibir el año que viene 15% menos recursos en pesos. Es decir, un ajuste nominal de 15% que las hace, como están ahora, completamente inviables. Por eso, el gobierno está fomentando un conflicto gremial en los cielos. La revolución de los aviones de Guillermo Dietrich empieza ahora a convertirse en una revolución en la tierra, porque los gremios aeronáuticos que se ven venir esto, intentaron iniciar un conflicto antes de las vacaciones de invierno por el cual los conciliaron, les llegó rápido una conciliación obligatoria durante todas las vacaciones de invierno. Ahora, la propia Aerolíneas Argentinas empezó a fogonear el conflicto igual. Primero difundió a través de los medios oficialistas, que son un montón, casi todos, el video de los comandantes advirtiendo sobre el ajuste que representa la política aerocomercial low cost de Guillermo Dietrich. Por otro lado, hoy, y esta es una noticia fresca de recién, acaba de cambiar sorpresivamente al titular de la EANA, la empresa argentina de navegación aérea. ¿Qué es la EANA? La que maneja las torres de control de todo el país. Ahí había un funcionario de carrera del sector aeronáutico que había pasado por Intercargo, por la Administración de la Aviación Civil, por la ANAC, había sido funcionario, estaba ahí, controlando las torres, un técnico. Lo echaron hoy y pusieron a un piloto de Austral enfrentado con el gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, con APLA. Esta es otra manera de echar nafta al fuego de un conflicto que siente el gobierno, y Guillermo Dietrich en especial, Mario Del Acqua, el presidente de Aerolíneas también en particular, que siente necesario para avanzar con la guadaña sobre Aerolíneas Argentinas. Mostrame, Terra, la placa de Aerolíneas para que vea la gente
el presupuesto y la cantidad de gente que tiene hoy Aerolíneas Argentinas. Tiene 12.000 empleados y un presupuesto de 90 millones de dólares planteado a inicios de este año, que al dólar actual son 2.500 millones de dólares. Esto, según la información que yo tengo desde dentro de la compañía, está gastado ya en un 80%. Y además, como Aerolíneas tiene el 65% de sus costos en dólares, que son combustible, tasas de sobrevuelo de otros países, tasas de uso de aeropuertos, leasing de aeronaves, créditos para compra de aeronaves, deudas que tiene que amortizar. Bueno, todos esos gastos son en dólares. Y lo que le prometió el gobierno al Fondo Monetario es que le va a girar el año que viene 15% menos pesos, no menos dólares. El presupuesto de Aerolíneas siempre, de los subsidios que recibe Aerolíneas del Estado Nacional, siempre estuvo en dólares, porque sus gastos son mayoritariamente en dólares. El gobierno ahora busca un conflicto con los pilotos, con los maleteros, con los aeronáuticos en general, con las azafatas, como excusa para que no le pase lo que le pasó en Telam, donde sin conflicto anunció el despido del 40% de la gente y la justicia le ordenó que dé marcha atrás, porque además tuvo a toda la opinión pública en contra inmediatamente, ¿no? Periodistas incluso del oficialismo que se han planteado en contra de esto y periodistas profesionales que en todos los medios estamos diciendo, señores, en Telam se garantiza un mínimo acceso a la información federal para que no quede eso en manos de monopolios del color que sean, para que no quede eso en manos tampoco de agencias de noticias extranjeras, que en muchos países administran el flujo de información dentro del país, como pasaría acá si no existiera Telam. Si tuvieran que aplicar el ajuste del fondo, se convertiría Aerolíneas completamente en inviable, salvo que echaran a muchos de esos 12.000 empleados. En el caso de los trenes, y tenemos otra placa para mostrarlo, los empleados son el doble, son más o menos 24.000. Y lo que ocurre con los trenes, que gastan mucha más plata que Aerolíneas, porque cobran sus pasajes muy por debajo del costo, en el caso de los trenes tampoco se puede ahorrar fácilmente en gastos, no porque tengan mucho gasto en combustible o energía, porque el grueso del gasto de esos 31.000 millones de pesos que tiene previsto gastar este año el Estado son en salarios, sino porque el resto, lo que no es salarios, está en mantenimiento. Entonces, perdón, ¿queda claro de lo que estamos hablando? Es el gobierno fogoneando un conflicto en los cielos con los controladores aéreos, con los pilotos, en la semana en la que un vuelo de Flybondi, de estas nuevas low cost, chocó la panza contra la pista de aterrizaje del aeropuerto de Iguazú. Eso por un lado. Y por otro, el gobierno diciéndole a las empresas de trenes estatales, ustedes van a tener 15% menos de plata el año que viene para mantener a la misma cantidad de gente. O los guardas y maquinistas van a cobrar la mitad el año que viene, o muchos de ellos van a perder su empleo. Porque ¿cuál es la otra alternativa? ¿En qué gasta el resto de la plata Trenes Argentinos? En mantenimiento. No hace falta que recuerde acá las consecuencias trágicas de no mantener los trenes. Lo que vimos en el choque de Once, a manos de un concesionario absolutamente inescrupuloso como era Cirigliano, el que manejaba en ese momento el tren Sarmiento. La otra pata, el correo, que como decía es muy conocida por el gobierno de Mauricio Macri, porque el grupo empresario que encabezó administró esa empresa, y muchos de los actuales ministros, Andrés Ibarra, por ejemplo, ministro de Modernización, fue gerente general del correo en esa época, también está en la mira para la guadaña de Christine Lagarde que llega mañana a la Argentina. En esta placa tenemos para ver cuánta gente trabaja en el correo y qué presupuesto tenía previsto para este año. Ese presupuesto de 2.200 millones de pesos también va a ser recortado el año que viene en términos nominales. No está dimensionado del todo hasta qué punto el recorte comprometido ante el Fondo Monetario va a generar conflicto social en las próximas semanas, en los próximos meses.
Por ahora es simplemente una discusión en las alturas que empieza a manifestarse en despidos como los de Telam, que empieza a manifestarse en restricciones presupuestarias de algunas áreas, pero que todavía no hacen demasiado ruido, pero que ahora sí va a llegar con todo a estos 3 casos y al de AISA, que no nos metemos porque es parte de otra discusión, de la discusión entre el Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí la presión de los gobernadores es: entréguenle AISA a Vidal y a Larreta para que ellos se hagan cargo de los costos. Claro, lo que más probablemente ocurra es que se frenen todas las obras, que ya están frenadas desde hace unos meses, de nuevas alcantarillas, cloacas y potabilización de agua para darle acceso a los que todavía no tienen acceso, sobre todo en villas y barrios carenciados. El ajuste del fondo llegó para quedarse y conviene leer la letra chica en detalle. Son bastantes páginas, es un trabajito para hacer, pero provocaciones del conflicto como las que se vivieron hoy, insisto, esto es noticia de hoy, fresquísima. Este cambio en los controladores aéreos para provocar a los pilotos habla de un conflicto que va a estallar cuando terminen las vacaciones de invierno y termine la conciliación obligatoria, pero que promete dejar aquel conflicto de todos somos aerolíneas, ¿se acuerdan? Del año 2000, de la CEPI española que iba a liquidar aerolíneas. Promete rememorar esas épocas de mucha movilización de los gremios aeronáuticos.